Hola, buenas noches. Estamos aquí reunidos para platicar acerca del Día Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Soy la doctora Rosalía Rodríguez, especialista en el área, terapeuta en Punto de Partida Casa Rosa. Tengo más de 20 años de experiencia en investigación, prevención y tratamiento de estas enfermedades y me encanta la idea de poder compartir con ustedes este momento en donde en diferentes partes del mundo se están llevando a cabo acciones con el objetivo de concientizar acerca de estas enfermedades, sensibilizar a la población de que esta es una materia importante de atención. Finalmente, hay muchos mitos alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria y es importante no solamente informar, sino apremiar la atención cuando se puede detectar e intervenir a tiempo, y evidentemente eso va a generar un cambio en la manera en la que las personas pueden acceder a un tratamiento, acceder a la salud, y cambios también en cuanto a que la sociedad podemos contribuir a la prevención y atención de estas enfermedades. Como les decía, en diferentes partes del mundo se están llevando a cabo acciones. Nosotros en Punto de Partida queremos hoy compartir información útil para que puedan detectarse y prevenirse estas enfermedades y en el caso en el que se necesite acudir a nosotros si necesitan tratamiento. Bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades en donde la ingesta y la eliminación de alimentos están alterados por factores psicológicos. Son enfermedades cognitivas, es decir, los pensamientos están alterados, están distorsionados. Muchas veces las personas se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo es posible que a alguien le cueste trabajo comer? Efectivamente, comer es una necesidad básica y es por eso que estas enfermedades representan un grave riesgo de salud. Tienen consecuencias graves, muchas de ellas permanentes, algunas reversibles gracias al tratamiento y finalmente lo más grave de todo esto es que puede haber riesgo de muerte, tanto por efectos de la desnutrición y daños al cuerpo causados por las conductas de riesgo que se realizan en estas enfermedades, como por el riesgo de suicidio que puede conllevar. Los trastornos de la conducta alimentaria que son más ampliamente conocidos son la anorexia y la bulimia nervosas. Generalmente hay el mito entre anorexia es dejar de comer y bulimia es vomitar. No. La anorexia se caracteriza por una pérdida dramática de peso en el cual la persona se niega a comer una alimentación adecuada de acuerdo a su edad, su condición física, su estilo de vida, etc. Ante ello, pues sí, la conducta más marcada es la de eliminar alimentos que se van considerando como prohibidos porque en apariencia representan una posibilidad de incremento de peso. Sin embargo, sí es real que en la anorexia también puede haber conductas como el vómito autoinducido, ejercicio excesivo, etc. En el caso de la bulimia, la conducta más característica de esta enfermedad es el atracón. Puede haber evidentemente conductas compensatorias que están asociadas al miedo a subir de peso, a la vergüenza, a la culpa, es decir, malestar emocional después de comer. Los atracones son definidos como episodios en donde se ingiere una gran cantidad de comida en un periodo muy cortito de tiempo. Y decimos muy cortito que puede ir desde minutos hasta alrededor de 2 horas. Y es una cantidad de comida que no se ingiere normalmente en las mismas condiciones, es decir, otras personas no realizarían ese tipo de conductas. Entonces, bueno, las características centrales de estas enfermedades han hecho que de pronto la mirada se vuelva a ellas, pero no son las únicas. También tenemos, por ejemplo, el trastorno por atracón, el cual se caracteriza por estos episodios de sobreingesta, en donde hay exceso de alimento, gran malestar físico y emocional, pero no hay conductas compensatorias. Es decir, no hay conductas en donde la persona trate de disminuir el malestar físico y emocional que representa la sobreingesta, y es por ello que los pacientes que tienen este trastorno suelen presentar sobrepeso y obesidad.
Sin embargo, este último trastorno requiere de mucho más estudio, porque en apariencia, en algunos lugares del mundo, pareciera incluso ser más frecuente que los que mencioné anteriormente. Por otro lado, también tenemos el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. Este se diferencia de la anorexia porque no hay una preocupación marcada por la imagen corporal, es decir, por la apariencia física, el peso, la figura. Este trastorno se caracteriza por la evitación de ciertos alimentos o grupos de alimentos debido a otras características, sensaciones en la boca al intentar ingerirlo, malestar en la recepción o en la digestión. Suelen estar acompañados de asociaciones con eventos emocionales y de ahí el que haya esta percepción de que pueden ser dañinos. ¿Cuál es el riesgo de esta enfermedad? Que las personas se desnutran. Este trastorno suele ser más frecuentemente observado en niños y puede ser un antecedente importante de anorexia nervosa. También tenemos, por ejemplo, otros trastornos de la conducta alimentaria considerados atípicos. Anorexia atípica, bulimia atípica. Por ejemplo, en la anorexia atípica ubicamos que la persona no tiene un nivel de desnutrición aparente, es decir, a simple vista pareciera que esté en un peso normal o incluso en sobrepeso, pero ha presentado una pérdida dramática de ha presentado también una eliminación significativa de alimentos de su dieta habitual y además, sobre todo, está presente el malestar psicológico alrededor de la comida. Este trastorno representa gran gravedad porque el impacto que suele tener a nivel emocional y físico puede también colocar en riesgo de muerte a la persona y no necesariamente llamar la atención como lo hace, por ejemplo, los casos de anorexia. En el caso de la bulimia típica puede ser que haya episodios de atracones, pero no estén presentes los vómitos. De ahí el que las personas puedan pensar que no hay ningún problema, pues finalmente se compensa a través de ejercicio excesivo, ayunos, etc. Desafortunadamente, muchas de estas conductas suelen ser premiadas socialmente, elogiadas, y de ahí que las personas encuentren pues una forma de reforzar el que aparentemente están haciendo las cosas bien. Sin embargo, pues evidentemente, al no tener una adecuada nutrición, al no tener una adecuada relación con la comida y con su cuerpo, seguimos en riesgo y seguimos en la posibilidad de desarrollar pues otro tipo de características y niveles evidentemente de gravedad. Y así podemos encontrar también trastornos alimentarios no específicos, ¿no? En donde van variando los niveles de intensidad, de frecuencia de las conductas que implican riesgo para la salud. Y podría decirles que los trastornos alimentarios que no cumplen todas las características diagnósticas como tal de un trastorno establecido como anorexia, bulimia o trastorno por atracón, no representan menor gravedad. ¿Por qué? Repito, la alimentación es algo fundamental para la vida. La alimentación no solamente nos otorga los nutrientes necesarios para poder funcionar como personas. La alimentación también es un vínculo con la sociedad, es una forma de relacionarnos unos con otros y la desadaptación que se va produciendo a partir de estas enfermedades puede ser factor causal también de condiciones de depresión y ansiedad que se puedan ir complicando. Ahora, ¿cómo puedo distinguir entre una conducta alimentaria normal y una conducta alimentaria de riesgo o patológica? Finalmente, todos podemos llegar a presentar episodios en donde de repente ciertas de las características parezcan comunes. Bueno, pues en este caso vamos a identificar que las personas que son, entre comillas, comedores normales, significa que no utilizan la comida como una forma de evadir o intentar gestionar, evidentemente disfuncionalmente, sus emociones o conflictos. Lo que notamos en las conductas alimentarias de riesgo es que las personas tratan de gestionar sus emociones, es decir, a través del vómito o a través de la ingesta de la comida, tratan de suplir alguna necesidad emocional o de liberarse de alguna tensión o malestar psicológico. Esa es la diferencia y obviamente mientras más frecuencia, duración e intensidad de estas conductas,
mayor gravedad. Ok, bueno, pues las causas sociales de esta enfermedad están relacionadas evidentemente con elementos de influencia de las interacciones que vamos teniendo, desde la familia, en donde a lo mejor puede ser que esté muy valorada la apariencia, donde sea un elemento central de interacción, ¿no? De pronto me ha tocado escuchar pacientes que hay como una interacción entre los grupos de mujeres en donde comparten dietas, comparten preocupaciones, etcétera, y esa es una forma, entre comillas, de vincularse, ¿no? Ese puede ser un factor de riesgo, ¿no? La interacción, la preocupación que hay en la familia. Evidentemente, si hay un trastorno de la conducta alimentaria en alguno de los progenitores, pues va a haber una enseñanza de una relación anómala con la comida. Por otro lado, tenemos la influencia de pares, es decir, los compañeritos de la escuela, los amigos, etcétera. Si también presentan conductas pues anómalas, pues van a ser pues un factor de riesgo también. Por otro lado, puede haber presión a través de burlas, críticas, humillaciones, etcétera, el llamado bullying, que puede ser pues un factor incluso hasta de trauma, que predisponga a las personas a desarrollar este tipo de enfermedades. Y finalmente, en la sociedad encontramos ya un cúmulo de información que puede llegar a confundir bastante. Las personas que no tienen clara la relación con su cuerpo, que no tienen una autoestima adecuada, pueden estar más susceptibles a los mensajes de que la modificación de la apariencia puede mejorar sus vidas. Y evidentemente no. Las cuestiones que realmente van a ayudarnos a sentirnos mejor con nuestra realidad, con nuestro mundo, tienen que ver con un trabajo pues a nivel interno. Ahora, en cuanto a las cuestiones psicológicas, pues evidentemente tener una baja autoestima, ciertos rasgos de personalidad como pueden ser el perfeccionismo, la impulsividad, la ansiedad como rasgo para resolver conflictos o problemas. Este tipo de cuestiones predisponen a que se desarrollen las enfermedades porque como que embonan bien, ¿no? Por así decirlo, con las conductas de riesgo. Por otro lado, evidentemente, historias de trauma, ¿no? Cuando hablamos de abuso físico, abuso sexual, violencia, etcétera, pues todo esto debilita a la persona y la hace más vulnerable a que pueda desarrollar este tipo de enfermedades. Ahora también hay factores biológicos. Gracias a los avances científicos y tecnológicos en el área de genética, se ha podido identificar que hay una predisposición hacia este tipo de enfermedades. Entonces, no es anormal de pronto encontrar que hay una cadenita de pronto entre la abuela, la mamá, las hijas, etc. Muchas veces no hay diagnóstico previo porque no había la conciencia de que había una enfermedad tal cual determinada, pero cuando escarbamos en la historia podemos observar que puede ser un factor también. Esto no es determinante, evidentemente tiene que haber una interacción con el ambiente, un estresor que detone, pero volvemos al punto, coloca a la persona en un nivel de vulnerabilidad. Por otro lado, también tenemos el que algunas enfermedades provocan cambios drásticos en el peso corporal. La persona puede tener un cambio muy rápido en su apariencia y en este momento recibir a lo mejor elogios sobre otras personas o incluso sentirse, entre comillas, cómodo con esta nueva apariencia. Y de ahí el que pueda engancharse con conductas como dejar de comer principalmente, aunque también, ¿no? Si la enfermedad previa fue una infección, etcétera, pues evidentemente con vómitos autoinducidos, uso de laxantes, diuréticos, etcétera. También cirugías, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia, algunas pacientes han pasado, y evidentemente no le ocurre a todas las personas que se realizan una cirugía de nariz, ¿no? Pero evidentemente cuando hay todos estos factores de vulnerabilidad, una condición en la que la alimentación se ve afectada o se ve modificada por algún tiempo puede ser también un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo puedo anticipar señales de emergencia? Es decir, como familiar, como amigo, ¿cómo me puedo dar cuenta? O incluso, ¿no? Como nosotros mismos, como personas, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estoy ante un riesgo de desarrollar o que estoy empezando a presentar
conductas patológicas de este tipo de enfermedades? Bueno, pues vamos a notar que de pronto hay un miedo a comer, hay un miedo a la comida. Puede ser que se empiece a etiquetar los alimentos como buenos o malos, saludables o no saludables. Ojo, evidentemente hay alimentos que tienen mayor aporte de nutrientes y sin embargo podemos variar la porción, variar la ingesta, la frecuencia, etcétera. Pero cuando ya el miedo es lo que empieza a dominar el cómo estoy realizando esta alimentación, ahí tengo un signo de alarma. Otro factor puede ser poner pretextos para comer, evitar comer con personas, buscar comer aparte. Ese es otro elemento. El estado de ánimo, sin duda, ¿no? Si vemos que tenemos menos energía, menos ganas de contacto social, que las cosas que antes nos causaban placer ahora ya no lo representan, pues eso también representa una señal de alarma. Y eso lo podemos, repito, observar desde afuera, como familia y amigos, como a nivel interno. ¿Cuándo es un momento clave para buscar a un especialista? Evidentemente, si como familiar empiezo a notar, ¿no?, estas conductas, por ejemplo, de que la persona come e inmediatamente después de comer va al baño, que hay mucho aislamiento, que ya no quiere comer con las personas, que notamos que están más ojerosas, más demacradas, que está usando ropa más suelta, este tipo de conductas que a veces no son tan observables, pero que si vamos juntando los diferentes elementos nos dan pues por ahí un nivel de sospecha. Ante la sospecha, evidentemente, hay que acudir a una valoración, hay que determinar si hay o no presencia de un trastorno de la conducta alimentaria. Hay personas que encuentran, por ejemplo, indicios, ¿no?, de que hubo vómitos autoinducidos. Eso también, ¿no?, lo podemos identificar como un factor de alarma que nos llevaría a buscar una evaluación con fines diagnósticos. Y evidentemente, ¿no?, cuando notamos que la persona empieza a tener otras conductas también, pues ya más delicadas. ¿Por qué? Porque a veces también encontramos en conjunto con estas enfermedades autolesiones, encontramos autoagresiones, encontramos depresión, mucho nivel de ansiedad. No siempre el rendimiento académico es un factor predictor porque a veces son excelentes estudiantes, ¿no?, buena memoria, esta parte de perfeccionismo o ansiedad de pronto las lleva a cumplir con eso, entonces la escuela no suele ser un predictor tal cual, estamos más ante el estado de ánimo, ante el discurso, si la comunicación de pronto se ha limitado, si vemos más retraimiento, ¿no?, en la persona, pues esos son momentos claves para acudir con un especialista. Ahora, en punto de partida tenemos tratamientos especializados para este tipo de enfermedades. Evidentemente requiere de un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos vamos a contar con médicos, psiquiatras, psicólogo y nutriólogo para poder atender estas enfermedades. En punto de partida contamos con este servicio y el acompañamiento, además del formato de psicoeducación y acompañamiento para familias. ¿Qué quiere decir esto? La familia también sufre, la familia también la pasa mal y muchas veces necesitan recargarse. ¿Por qué? Porque estas enfermedades desgastan tanto que también el cuidador se puede quemar. El abordaje entonces en punto de partida es muy completo, con la intención de que nuestros pacientes puedan salir adelante, recuperar sus vidas y ser personas funcionales y plenas. En punto de partida tenemos desde la parte médica análisis genómico para poder tener determinantes en cuanto al tratamiento psiquiátrico. Eso lo llevan a cabo los médicos, además del tema de electroestimulación magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudia a través de un electroencefalograma las condiciones del cerebro de la paciente para identificar si hay algún protocolo evidentemente avalado por instituciones de salud que permita que se le estimule a la paciente y de pronto pueda favorecerse una mayor adherencia a las conductas de salud. Por parte del área terapéutica contamos evidentemente con terapia individual, terapia grupal, terapia familiar, esto además de lo que les comentaba del grupo psicoeducativo, y nosotros trabajamos en estrecha comunicación entre todas las áreas. De parte
del área de nutrición, hay una estrecha también comunicación con el área terapéutica y psiquiátrica para poder apoyar al paciente a normalizar su conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque decíamos, comer es un acto social y también forma parte de la manera en la que conectamos unos con otros. Ahora, en este Día Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, la Academy for Eating Disorders hace la recomendación de que compartamos información verídica acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. La Realidad 1 nos habla de que muchas personas pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria. Aparentemente pueden verse saludables. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se encuentran en un rango de peso normal, etcétera. Se ven aparentemente bien. El maquillaje a veces ayuda. Sin embargo, no sabemos si en realidad esa persona está enferma. Entonces, esto nos lleva a pensar que debemos ser amables con respecto a las otras personas, empáticos y evitar comentarios acerca de la apariencia de otros. La Realidad 2 nos habla de que las familias no son culpables. Por muchos años se estigmatizó a las familias como directamente implicadas en el origen de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, las investigaciones nos hablan de que son los mejores aliados para poder acompañar a los pacientes en el proceso de recuperación. La Realidad 3 nos habla de que un trastorno de la conducta alimentaria es una crisis de salud que no solamente afecta al individuo, sino también a su familia, razón por la cual la atención no solamente del paciente, sino también de la familia, cobra especial relevancia. La Realidad 4 nos habla de que los trastornos de la conducta alimentaria no son elecciones, no son estilos de vida. Hay personas que dicen, desde la enfermedad, evidentemente, es mi estilo de vida, es mi cuerpo, yo quiero hacer esto de esta manera porque así me siento bien. Pero en la confrontación con la realidad se dan cuenta de que no es así. La enfermedad puede robar muchos elementos de funcionalidad y además afectar mental y biológicamente de manera significativa. La Realidad 5 nos dice que los trastornos de la conducta alimentaria pueden llegar a afectar a personas de cualquier edad, género, raza, etnia, etc. Es decir, se rompe con el mito de que son enfermedades de adolescentes, de solo mujeres, de nivel socioeconómico alto. No es así. Esa fue información de la época de los 80s porque las características de las investigaciones marcaban eso. Afortunadamente, con el transcurso de los años, nos hemos dado cuenta de que hay mucha vulnerabilidad para cualquier persona y por eso es importante tomar en cuenta los factores de riesgo. Los trastornos de la conducta alimentaria, de acuerdo con la Realidad 6, nos dicen que lleva un mayor riesgo de suicidio y otras complicaciones médicas. De ahí la importancia y la relevancia. Los trastornos de la conducta alimentaria son, dentro de las enfermedades psiquiátricas, de las más graves por el riesgo de muerte que conllevan y las afectaciones a nivel físico y psicológico que muchas veces generan secuelas irreversibles. La Realidad 7 nos habla de que los genes y el ambiente tienen un papel muy importante en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. La investigación genómica nos ha podido dar luz alrededor de esto y afortunadamente cada vez se cuenta con más información al respecto. Sin embargo, hay que determinar también ciertos estresores que tienen implicación en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces es en conjunto. La Realidad 8 nos dice que los genes evidentemente por sí solos no van a predecir los trastornos de la conducta alimentaria. Repito, necesitamos detonantes, estresores que desafortunadamente activan la participación de estos genes. Finalmente, la Realidad número 9 nos habla de que los trastornos de la conducta alimentaria tienen una recuperación posible. El tratamiento multidisciplinario, oportuno, puede generar no solamente una mayor calidad de vida para el paciente, sino la recuperación de funcionalidad para ellos y para su familia. Muy bien, pues ha llegado el momento de atender las preguntas que se van presentando aquí en nuestro chat y entonces voy a compartirlas, voy a leer en voz alta. ¿Cómo puedo diferenciar entre comportamientos normales relacionados con la alimentación y signos de un trastorno de la conducta alimentaria?
Los comportamientos normales, bueno, aquí quisiera hacer mención de algo. Todos podemos llegar a presentar de pronto alguna conducta alimentaria de riesgo, así esporádicamente. El problema es la frecuencia, el problema es el uso de esa conducta alimentaria. Si estoy usando la comida para evadir mis emociones, si estoy usando el vómito para intentar liberarme de un enojo que no supe gestionar, etc. Entonces estamos hablando de duración, de uso, de intensidad, de frecuencia, etc. Sobre todo también este impacto en el estado de ánimo y en la convivencia social y familiar. Son elementos que nos hablan de manera significativa de si estamos hablando de una conducta patológica o no. Muy bien, ¿cómo puedo fomentar una relación saludable con la comida y el cuerpo en mi hogar? Muy bien, pues vamos a empezar desde casa y no me refiero solamente al hogar. Es muy importante que nosotros estemos en contacto con nosotros mismos, monitorear nuestras emociones, ver cómo estoy relacionándome con la comida, si estoy pudiendo disfrutar de ella, si estoy pudiendo comer sin miedos y sin temores. Evidentemente, la aceptación de la diversidad corporal es un concepto base para poder fomentar una relación con el cuerpo más sana. Puede haber salud en todas las tallas, es decir, no necesitamos caer en un estándar o en un rango rígido, estricto, etc. Finalmente, el cuerpo cambia a lo largo del curso vital. Y es muy importante que yo pueda tener esta comunicación, este monitoreo con mi cuerpo, etc. Actividades que me permiten estar en contacto con mi cuerpo pueden ser el baile, el ejercicio sin exceso, el ejercicio por gusto, la convivencia con otras personas en movimiento, etc. Hay medidas preventivas que puedo tomar como madre para reducir el riesgo de que mi hija desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, por supuesto, ¿no? El que en casa haya pues una disponibilidad de alimentos variada, ¿no? Es decir, que haya suficientes frutas, verduras, pero también carbohidratos, proteínas, grasas, es decir, que pueda haber una alimentación normal en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda propiciar evidentemente el acceso al alimento de manera saludable. Ahora, no solamente eso, que los momentos de comida sean momentos de tranquilidad. No son momentos para discutir temas duros o conflictuantes. Es muy importante que la alimentación se pueda dar en cierta calma y en cierta armonía. Porque a veces aprovechamos porque son los momentos en los que convivimos y ponemos sobre la mesa también el conflicto. Evidentemente esto hace que se haga una asociación negativa y puede ser muy perjudicial. También yo como mamá promover una relación sana con mi cuerpo permite que haya una educación desde el ejemplo. Recordemos que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Esto es muy importante y evidentemente evitar comentarios sobre el cuerpo y sobre el peso, tanto en niñas como en adolescentes y en mujeres, en general en la población. Tenemos como esta costumbre nociva de estar señalando lo que aparentemente está erróneo en las otras personas o en nosotros mismos. Cortar con este discurso negativo es una excelente medida de prevención que está además documentada científicamente. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a mi hijo durante un proceso de recuperación? Es muy importante informarme como mamá o como papá cuando estoy en una circunstancia así. Acudir a un especialista, resolver mis dudas, aprender cómo acercarme. Generalmente la confrontación, como si yo fuera un rinoceronte y enfrentar el problema, lo que va a causar en la otra persona es un bloqueo, una resistencia. Una de las mayores dificultades en este tipo de enfermedades es la conciencia de enfermedad. Las personas no se dan cuenta de que están teniendo este tipo de problemas, de esta enfermedad tan grave. Entonces, un acompañamiento más cercano implica monitorear, comunicarme con mi familiar, en este caso con mi hijo, con mi hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está sucediendo? ¿Cómo puedo ayudarte? Y evidentemente explicarle también la preocupación que mamá o papá están teniendo al respecto. Y desde ahí explicar incluso muchas veces que hay que acudir al especialista a valoración
¿Para qué? Para su atención oportuna. Es muy importante que no se deje pasar esto. ¿Por qué? Estas enfermedades van progresando y mientras más progresan, más riesgo tenemos. ¿Qué puedo hacer si sospecho que mi hijo o mi hija tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Pues se parece mucho a la pregunta anterior. Hay que informarnos, pero también hay que acercarnos a los hijos. Hay que preguntar cómo están, cómo se sienten, qué necesitan. Yo repito mucho estas preguntas a los pacientes y les comparto también a las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo saben, se han desconectado tanto de sí mismos que no lo ven, no lo entienden, y este tipo de preguntas les ayuda otra vez a voltearse a ver y a ver qué necesitan para poder recibir la ayuda. Hay que acudir a valoración definitivamente, ¿no? Ante la sospecha. ¿Por qué? Porque estas enfermedades se viven mucho desde lo oculto, generan mucha vergüenza. Las personas generalmente, de repente encontramos por ahí una que otra excepción, pero no van anunciando que van vomitando, que van usando laxantes, lo esconden y lo esconden muy bien. Los especialistas son las personas entrenadas, llevamos muchos años capacitándonos, entrenándonos, actualizándonos para poder identificar este tipo de casos cuando en casa a veces no es posible. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo o con mi hija sobre los trastornos de la conducta alimentaria sin generar resistencia o negación? Es muy importante saber que muchas veces la enfermedad como tal, hablarla o ponerla sobre la mesa, no necesariamente va a ser la vía directa para poder explorar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Hay que cuidar cómo manejamos la información, sobre todo con los más pequeños. Debemos evitar dar ideas acerca de las conductas. Nos han llegado casos de pacientes que ante una tarea escolar tuvieron que realizar una investigación y se dieron cuenta de que las pacientes pues, se provocaban el vómito, se laxaban y de ahí empezaron a realizar algunas de las conductas. Entonces, vale más promover estilos de vida saludable. ¿Qué quiere decir? La alimentación con escucha al cuerpo, ¿no? Poder identificar cuando estoy satisfecha, cuando estoy plena, cuando tengo hambre, cuando necesito descanso, cuando tengo otras necesidades que pudiera estar pues ahí confundiendo. Por otro lado, ¿no? Si ya es un tema que se abordó en la escuela, evidentemente explorar las dudas, explorar con el hijo o con la hija, ¿cómo te hizo sentir escuchar acerca de estas enfermedades? ¿No? ¿Cómo te apoyo para que estas dudas que estás sintiendo puedan ser resueltas y te sientas con mejor información, pero también con mayor respaldo acerca de esto? ¿Por qué? Porque pueden generar ambivalencia estas enfermedades en personas que pues ya están confundidas o que ya están vulnerables. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco mucho su presencia y su participación. En punto de partida, esperamos que puedan tener la información que necesitan y estamos abiertos ante sus dudas e inquietudes. Gracias y que tengan buena noche.